Sí, me corresponde hablar un tema bastante impactante que manejan incluso mucho más nuestros colegas intensivistas y anestesiólogos obstetras, anestesiólogos especialistas en anestesia obstétrica, que pues trata de explicar un gran grupo de pacientes que han presentado un fenómeno bien interesante sobre el momento del parto, el momento anteparto y el momento posparto. Mi diapositiva es de conflicto de intereses y entonces, pues en estos 20 minutos quiero mostrarles lo que es la definición, su incidencia, sus factores de riesgo, su fisiopatología, la aproximación diagnóstica a partir de esa fisiopatología, el manejo a partir de ese diagnóstico y los mensajes que nos deja esta revisión. Haciendo una adaptación a lo que publica este grupo en el Journal de Anestesiología y Farmacología Clínica en el 2016, pues lo que quiero mostrar acá es que su definición ha cambiado a un concepto actual que es el de síndrome anafilactoide del embarazo. ¿Por qué ha cambiado? Porque tiene unas características muy interesantes esta patología. Esta patología clásicamente se ha descrito como un émbolo que llega hasta el territorio pulmonar y que ese émbolo puede ser pelos, vérmix, contenido de líquido amniótico, que hace un daño importante a nivel de toda la circulación pulmonar, generando rápidamente un cor pulmonare, falla cardíaca derecha, que se acompaña rápidamente de una alteración en la hemostasia y que rápidamente la paciente entra en insuficiencia respiratoria y entra en un colapso materno en pocos minutos. Uy, se volvió a caer. Gracias. Entonces, se ha descrito que pues es un tema más que de otra cosa de un émbolo, y resulta que hemos ido aprendiendo desde las últimas 2 décadas que esto no es tal, o que si se presenta está acompañado, o que a veces no se ve el émbolo o no se ha encontrado el émbolo en la anatomía patológica posterior al problema, sino que hay una manifestación humoral muy importante acá, que es de un origen idiosincrático en la paciente. Hay pacientes que pueden hacerlo de una manera muy corta y rápida, sin generar un gran compromiso, y hay otras pacientes que súbitamente entran en un fallo, en un colapso materno, y rápidamente se pueden hasta declarar muertas en la sala de partos. Esto no se ha entendido todavía, no se ha podido todavía reproducir en modelos animales. Han tratado de hacer cualquier cantidad de extracción de posibles émbolos en el líquido amniótico de diferentes mamíferos inferiores y no lo han podido reproducir. Entonces, esta primera definición habla es de que hay una combinación entre un efecto anafilactoide y un efecto embólico que lleva posteriormente a una disfunción orgánica que principalmente arranca o que debe casi que sine qua non tener una coagulopatía, una disfunción orgánica en el sistema hematológico, y que de ahí va desencadenándose toda la cascada de eventos deleterios para esta paciente. La incidencia, entonces, como tenemos descripciones desde la década de los 50 y 60, casi que toda paciente que tuviera algún tipo de alteración, un código rojo, como lo llamamos actualmente, que antiguamente era una hemorragia obstétrica masiva, y llegaba a un momento donde podríamos perder la paciente porque se manejaban hasta mortalidades del 86% a la paciente que se presentaba esta condición, pues teníamos unas incidencias que llegaban hasta 1 en 80.000 partos, hasta 1 en 8.000 partos. Hoy en día se sabe que realmente no es tan así, que hay una incidencia un poco menor,
que muchas de las pacientes que no se interpretan adecuadamente en un código rojo actualmente no tienen que ver con una embolía de líquido amniótico y que cuando las pacientes han ido a una autopsia no se encuentra tampoco claramente que haya un émbolo en el territorio pulmonar. Lo que sí es claro es que debe ocurrir este problema o durante el trabajo de parto o durante el posparto inmediato, frecuentemente después del alumbramiento, o cuando está la paciente en un proceso de dilatación y evacuación de un embarazo grande de segundo trimestre. Entonces, actualmente se considera más o menos entre 13 y 26% de mortalidad y la parte del desenlace fetal, pues es también un tema que no se ha aclarado totalmente porque si el feto está dentro de la cavidad uterina, cuando ocurre la manifestación, pues claramente tenemos unas tasas de mortalidad del 90%. Incluso se recomienda dentro del manejo la cesárea post-mortem o intraparto, digámoslo así, cuando se está declarando la paciente fallecida, el obstetra está realizando su cesárea prácticamente en los últimos instantes de vida de ella. Entonces se calcula más o menos una mortalidad hasta el 10%. En cuanto a factores de riesgo, pues hay cualquier cantidad, hay más o menos identificados unos 20 claros de diferente literatura. Yo traje acá la tabla que expresa el doctor Conde Agudelo y el doctor Roberto Romero en su publicación muy interesante basada en evidencia. Hicieron todo un análisis de todos los aspectos de esta patología y en cuanto a factores de riesgo, pues muestran de 20 que son los más importantes, cuáles son los que más números desde el punto de vista epidemiológico están asociados. Ahí están listados, pero quiero llamar la atención en 4 que están sobrerayados con rojo, que hacen parte de los más importantes. Por ejemplo, el parto por cesárea tiene un OR de 12.5 con un intervalo entre 7 y 19, claramente alto. La placenta previa y el abrupcio de placenta tiene un OR de 3.5. La eclampsia tiene un 11.5 de OR con un intervalo entre 2.5 y 46. Y la laceración cervical o la ruptura uterina tiene un OR de 3.8 con un intervalo entre 1, 2 y 12. Fíjese que de estos 4, 3 tienen una cosa muy importante y es que hay disrupción del tejido materno. Es decir, hay o una histerotomía, o una ruptura uterina, o un desgarro del cuello, o la cesárea, y solamente la eclampsia les hace competencia de una manera importante, y ahí pues no es una disrupción física, sino es una disrupción prácticamente endotelial. Todos entendemos que la eclampsia genera un daño endotelial masivo en todos los sistemas de la madre, y que nosotros la vemos manifestada pues en el daño endotelial del tejido nervioso central y de las convulsiones, etcétera, pero esto viene generando un daño y una permeabilidad capilar importante que hace que todo este síndrome anafilactoide sea propicio para que se desarrolle ahí. Entonces, fisiopatología. Yo quise hacer como un estadiaje entre primer estado, segundo, tercero y cuarto estado, interpretando la literatura y dije, bueno, la primera parte es claramente, hay algo que ingresa a la circulación materna que depende del líquido amniótico, sea un detrito del líquido amniótico o sea algo humoral en el líquido amniótico que despierte una reacción intensa, una reacción inmunológica en la paciente. No se ve claramente una evidencia de un coágulo que llegó al pulmón, no se ve un émbolo que llegó ahí al pulmón, que como les decía es muy variable, es una reacción idiosincrática en la paciente.
y que pasa a un segundo nivel, que es toda la cascada de activaciones de problemas inmunológicos. Entonces, activación del complemento, activación de los granulocitos, del factor activador de plaquetas. Inmediatamente ocurre la liberación de histamina, bradiquinina, endotelina, leucotrenos y todo lo que es el desbalance de la cascada ciclooxigenasa tromboxano, y se genera todo un daño endotelial grandísimo en ese momento, que se va a traducir en el tercer estadiaje, que es pues toda la manifestación clínica que empezamos a ver en la paciente: broncoconstricción, agregación plaquetaria, toda esa cascada empieza a generar daño hematológico, empieza a generar dificultad respiratoria, empieza a generar la falla cardíaca derecha, el cor pulmonare, porque todo se concentra en el corazón derecho por toda la alta resistencia que genera un tema pulmonar bastante agredido, en su territorio pulmonar bastante agredido, que se interpreta como si hubiera habido un embolismo pulmonar. Y llegamos entonces finalmente a un final estadiaje en pocos minutos, que es un daño orgánico con siempre una coagulopatía de menor o mayor magnitud. Y ya entonces la coagulopatía, ¿por qué se da? Bueno, la explicación que hay en estas publicaciones es que lo que sea del líquido amniótico que ataque la madre funciona como un factor tisular que inmediatamente se va a activar la cascada de la coagulación, la vía extrínseca, y que esa cascada, activándose el factor 7 y ese factor 7 después buscando la activación del 10 y el 10 en conjunto con el 5 desencadenando toda la cascada de protrombina, trombina y finalmente de paso de fibrinógeno a fibrina y formación de coágulo, rápidamente ocurre un desgaste de esta cascada y rápidamente se consumen todos estos factores y rápidamente entramos en coagulación intravascular diseminada de una manera abrupta. El diagnóstico, entonces, ya entendiendo un poco esta fisiopatología, llegamos al concepto de cómo lo diagnosticamos, y ahí también había otro problema que hasta la década pasada, con estas publicaciones, esta es liderada por el doctor Belfort, conocidísimo también, y que también está involucrado el doctor Romero, que se publica también con ayuda de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal Americana, donde dice, bueno, sí, tenemos muchas clasificaciones, están las más conocidas, que es la del Reino Unido, y está la de Australia, y está la japonesa, pero es, digamos, una especie de desorden en esta clasificación. Propongamos algo que sea un poco más entendible, más rápido, porque así como se instaura el problema, tenemos que tener un esquema mental en la cabeza para poder decir qué vamos a hacer rápidamente. Entonces ellos dicen, tomemos todas esas clasificaciones, resubámoslas en una y pongámosles además algo que nosotros queremos que esté ahí, que no se discrimina tanto en las otras clasificaciones. Entonces ellos se van a 4 puntos y son los 4 puntos del diagnóstico de la embolía del líquido amniótico, que son un arresto cardíaco súbito en un procedimiento obstétrico, parto, cesárea, evacuación de un embarazo de segundo trimestre, que no tiene una explicación clara porque la paciente en ese momento no estaba con un trastorno hemorrágico importante o no había tenido un problema del tercer periodo del parto, del alumbramiento, o que el obstetra no estaba corriendo con ella, sino que simplemente puede ser, como más frecuente puede suceder, después del alumbramiento ocurre algún problema. Un trastorno hematológico que rápidamente se instaura, pero entonces ahí venía lo que ellos mencionan, ¿cómo vamos a definir ese trastorno hematológico? Ya lo vamos a definir. Un tema que ocurre hasta 30 minutos posterior al alumbramiento, se le da tiempo hasta 30 minutos después del alumbramiento que puede suceder. Y lo que ellos pusieron como nuevo y es, queremos sacar la sepsis de acá para que no nos haga ruido en este diagnóstico, quitemos la sepsis de ahí. Entonces, por favor, toda paciente que no haya tenido fiebre en el trabajo de parto, coriomionitis o sospechas de algún tipo de infección intraparto o en el parto, pues es el siguiente punto. No debe tener fiebre la paciente para pensar en una embolía del líquido amniótico.
Entonces quedaron los 4, el arresto cardíaco, el trastorno hematológico de rápida aparición, que puede suceder hasta 30 minutos después del alumbramiento y que no tenga fiebre. ¿Y cómo definimos el trastorno hematológico? Como lo mencionábamos en la fisiopatología del problema hematológico, pues hay una activación de la cascada de coagulación vía extrínseca, y entonces ellos dicen, bueno, 3 puntos importantes. Ellos dijeron, bueno, vamos a crear el sistema de puntuación modificado por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia para la coagulación intravascular diseminada en el embarazo, que lo adopta esta Sociedad de Medicina Materno-Fetal Americana, y dice, bueno, 3 temas importantes para que pensemos que esto es un embolismo de líquido amniótico. Que se le caigan las plaquetas de una manera rápida, que tengamos un tiempo de protrombina rápidamente consumido, rápidamente elevado, y que tengamos un fibrinógeno muy disminuido. Entonces, proponen un sistema de 3 puntos que habla de que si tiene un conteo de plaquetas por debajo de 50,000 en la primera toma, cercano al evento que se está sucediendo en el momento del parto, pues debe tener hasta 2 puntos. Si el tiempo de protrombina se incrementa hasta más de un 50%, llega a tener 2 puntos, y que si el fibrinógeno está por debajo de 200, pues debe tener 1 punto. Y lo que hablan ellos es que más de 3 puntos, claramente esto es una coagulación intravascular diseminada de inicio súbito que solo lo tiene la embolía del líquido amniótico. Diagnósticos diferenciales, sí. Entonces, digamos, bueno, dentro de todo este ejercicio diagnóstico, ¿cómo salimos de los otros diagnósticos diferenciales? Porque es que el obstetra siempre está muy preocupado por la hemorragia posparto, por el sangrado post-evento obstétrico, y estamos siempre con los carteles en la sala de partos está el cartelcito de todo el manejo del código rojo, y lo tenemos siempre en la cabeza, y nos entrenamos en manejo de código rojo, y todo el mundo está pensando en código rojo, pero no estamos siempre pensando en que una de las causas de ese código rojo puede ser esta que estamos hablando hoy. Entonces ellos dicen, bueno, una paciente que tiene un líquido amniótico, una embolía del líquido amniótico, debe tener estas características: una hipotensión marcada súbita, una hipoxia, una dificultad para lograr ventilación de la paciente, una coagulopatía de inicio rápido y muy importante, que sea de inicio rápido todo, que no tenga fiebre y que no tenga ningún antecedente como evento durante el trabajo de parto o anterior que nos haga pensar que fue que hizo un shock anafiláctico no sé, a la ranitidina que le pusieron, o al corticoide que le pusieron en la peri o en la raquia, en fin, lo que hayan puesto, el medicamento que hayan puesto. Entonces, sacamos a la sepsis si no hay fiebre, sacamos al tromboembolismo pulmonar si no tenemos una hipotensión tan marcada y no tenemos un evento como claro que nos haga pensar en un tromboembolismo pulmonar. Sacamos el shock anafiláctico porque no se le puso nada que dentro de su historia clínica nos hiciera pensar que tuviera alguna relación con un shock anafiláctico, y nos quedamos entonces con la hemorragia y con el sangrado o con la hemorragia del posalumbramiento y con el embolía del líquido amniótico. ¿Cómo la tratamos de entender? Pues la coagulopatía de rápido aparición es la que nos hace pensar que haya una embolía del líquido amniótico. Entonces llegamos después de un diagnóstico y de unos diagnósticos diferenciales, llegamos a un manejo que está muy establecido en estas 2 publicaciones. Este manejo pues siempre va a estar encaminado por el entendimiento del problema, y aquí hago una confesión. Yo tuve que enfrentar en 2 ocasiones a embolías de líquido amniótico, una con muy buen resultado y otra con muy mal resultado. Y la primera que tuve cuando era residente de segundo año en el hospital, pues era una paciente que tenía una edad mayor a 35 años, era una multípara, tenía un feto grande, fue un parto que tocó instrumentar,
y como vimos tenía varias factores de riesgo en la misma paciente. Y a pesar de que fue una instrumentación que fue muy normal, o sea, muy exitosa, con una epicio un poquito generosa, pero sin ningún tipo de desgarro, porque era una paciente diabética con un feto macrosómico y G6, además de 40 años, pues inmediatamente salió la placenta, la paciente entró en una caída de todas sus constantes vitales y empezó con un sangrado que no correspondía a todo lo que se había venido manejando. Y esta paciente rápidamente, pues estábamos solamente el residente de anestesia y el residente de ginecología, y mientras llegaron los instructores, que fueron pocos minutos, se decidió que la paciente debía pasar a sala de cirugía porque estaba en un proceso de coagulación importante, de hemorragia importante, ya se había intubado, yo estaba terminando de suturar la epicio, concentrado en todo el problema obstétrico y pensando que mañana en la reunión me van a regañar por esta paciente. Y pasamos rápidamente a la sala de cirugía y el instructor rápidamente tomó la decisión de hacer una histerectomía porque estaba sangrando mucho, los anestesiólogos estaban pues reanimando a la paciente de todas las formas. Se hizo una histerectomía obstétrica, pero la paciente nunca salió de la sala, realmente el tiempo nos ganó. Tomamos tiempo para discutir qué era lo que estaba pasando y no lo entendíamos realmente ya retrospectivamente, y con el reporte de la autopsia que mostró una embolía de líquido amniótico, afortunadamente para la salud judicial nuestra, tenía reporte de cabello y de detritos del líquido amniótico en el territorio pulmonar, pero que todo fue manejado como un código rojo que el residente de segundo año no fue capaz de solucionar adecuadamente y que el instructor tampoco cuando llegó a la histerectomía obstétrica, y que fue una histerectomía que se hizo velozmente, no logró anestesia llevarla a cuidado intensivo, nunca salió de la sala con vida. Entonces pues fue una crisis muy importante dentro de mi formación y después dentro del departamento, porque no sucedía esto hace mucho tiempo. Y cuando llegamos a la reunión anatomopatológica, pues salimos muy bien librados en el sentido de que pues las cosas se hicieron, pero pues era una condición catastrófica. La segunda paciente, ya como instructor joven en el hospital, como en segundo año de instrucción joven ahí, era una paciente que era primigestante, joven, que hizo una eclampsia, como las que llegan a nuestros hospitales públicos. Hizo una eclampsia, se le puso su sulfato de magnesio, se estabilizó y se pasó a cesárea. Como era una eclampsia, pues pasé yo a operar a la paciente, y en el momento en que nace el feto, la paciente inmediatamente entra en un shock y empieza a sangrar. Afortunadamente estábamos con uno de nuestros profesores que lo recuerdo mucho, el doctor Fernando Aguilera, que es especialista en anestesia obstétrica, y dijo: esto no está bien, intubemos a esta paciente ya, la intubó despierta. Me dijo: Carrillo, hágale, esto está mal aquí, mire a ver, usted hizo algo, rompió algo, ¿qué rompió? ¿Qué hizo? No, yo, profe, yo no hice nada. Algo hizo, ¿cómo está la perfusión allá? Yo veía todo eso negro. No, aquí no hay oxígeno, doctor. Yo me voy a poner a reanimar, usted saque ese útero ya. Entonces hicimos una histerectomía obstétrica en ese momento muy rápida, pero lo que el doctor logró intubando a esa paciente en los primeros 2 minutos, creo yo, del problema, fue suficiente para que el manejo cambiara totalmente. Paciente con la vía aérea asegurada, empezó a manejar con sus medicamentos, inotropía, bueno, todo lo que ellos manejan, y empezó a pedir sangre y componentes hemáticos importantes, iba poniendo sangre, y él me dijo, yo creo que esto es una embolía de líquido amniótico, porque es que esto no tiene otra explicación. Yo la trato de ventilar y pelea y se desatura y se desatura. Usted termine ahí rápido porque la tengo que llevar a unidad de cuidado intensivo, la tengo que manejar porque esto se va a ir a una falla cardíaca global y vamos a perder la paciente si usted no termina rápido. Pues tocó terminar en lo que pudimos, cerramos esta paciente, profilácticamente le pusimos un empaquetamiento en la pelvis, bien empaquetado totalmente, porque dijimos: si es una embolía, esto va a sangrar. Entonces
empaquetemos esto rápido, cerremos lo que más podamos y pasen esa paciente inmediatamente al cuidado intensivo. En cuidado intensivo claramente, ecocardiograma transesofágico, falla ventricular derecha, cor pulmonare, empezaron a manejar todo este tema y la parte de coagulación intravascular estaba manejada pues con todos los componentes que se le pidieron a la sala, que llegaron sangre, plasma fresco congelado, plaquetas, todo empezó desde la sala de cirugía y esa paciente actualmente pues está bien con su bebé y nos fue bien. Pero entonces aquí para el manejo es explicar eso. Realmente tenemos que hacer un diagnóstico rápido y correcto, tenemos que interpretar si eso es un problema de un fallo de corazón y pulmón rápido con una discrasia sanguínea de rápida instauración y que la paciente es difícil de oxigenar con una desaturación muy importante y que después hace un colapso materno, pues estamos ante la necesidad de solucionar desde el punto de vista de medicina crítica, con los intensivistas, con anestesiólogos, con ayuda del obstetra y ojalá con otro compañero obstetra que nos esté dando la mano y dándonos soporte tanto presencial como anímico, la solución de este problema. Entonces, rápidamente lo que dice la Sociedad de Medicina Materno-Fetal es hágale todo lo que es la reanimación, como está descrita. Si no ha terminado de desembarazar, desembarace rápidamente la paciente. Termine el procedimiento obstétrico lo más rápido posible, lo menos cruento posible, ojalá. Debe empezar todo el tema de la ventilación y el manejo de la falla derecha y el manejo de la hemostasia simultáneo, es decir, no voy a esperar a que primero cuadremos el corazón y después nos encargamos de la parte hematológica, no, esto es simultáneo. Tenemos que tener, hoy en día tenemos tromboelastograma, y sabemos qué es lo que la paciente está requiriendo cada minuto a minuto dentro de la cirugía, dentro del evento, si necesita más plasma, si necesita más plaquetas, si necesita más componente de glóbulos rojos. Y con eso vamos avanzando mientras se está reanimando la paciente, se empieza a manejar la falla derecha. Si nosotros le metemos abundantes líquidos a una paciente con falla derecha, pues desde nuestra medicina interna, cuando éramos tan jóvenes, sabemos que la falla derecha no se maneja con líquidos, se maneja con inotropía, con otras cosas, con otros medicamentos diferentes a encharcar la paciente más. Entonces, los anestesiólogos empiezan a manejar esto de una manera diferente a como pudiera ser una pérdida masiva de sangre por un código rojo, por una atonía uterina, que todo el mundo empieza a meter la agua y pasen plaquetas y pasen sangre y pasen plasma a diestra y siniestra, porque pues está el concepto que siempre hemos tenido en la cabeza que uno protege riñón, corazón y ya después lo demás miramos, ¿sí? No, aquí en esta paciente tiene una falla derecha, si le empiezo a meter líquidos, pues la voy a encharcar más, la voy a ahogar más porque el pulmón no está funcionando. Entonces manejo de la falla derecha y manejo posterior, si llegamos hasta una falla global, un shock cardiogénico, pues el manejo del shock cardiogénico. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal Americana dice, hay una tablita que queremos que todos tengan por ahí en alguna parte, en algún lado, los que hacen obstetricia masiva, a los que se han enfrentado contra esto. Pues esta tablita es súper importante, es una tablita que ellos la llaman el checklist para manejo inicial, que incluye 1, 2, 3, 4 puntos importantes. Manejo del colapso circulatorio. Es lo que hemos mencionado, la paciente que entra en una falla derecha, que hace una saturación difícil de corregir, un problema de la oxigenación. Entonces, todo lo que tiene que ver con esto, el aseguramiento de la vía aérea rápidamente, el manejo del corazón derecho que esté en falla. Después dice, anticípese a la atonía uterina. Anticípese a la atonía uterina, a la coagulación intravascular diseminada y a la hemorragia. Entonces, haga lo que tenga que hacer, haga el manejo del shock. Ya se me acabó el tiempo ya.
Un minuto. Entonces, el manejo de la atonía uterina, posteriormente el manejo de la hipertensión pulmonar y de la falla del ventrículo derecho, y finalmente el manejo ya después de que tenemos la paciente en cuidado intensivo y que está estable, el manejo, revise todo lo que se hizo, revise qué más tiene esta paciente, revisemos historia clínica, hablemos con la familia y reportemos realmente como si evidentemente era una embolía de líquido amniótico. Y entonces los mensajes son, también ahí en esa publicación, que los que están interesados en este tema, se les recomiendo que la tengan siempre por ahí a la mano, es diagnóstico rápido y correcto, diagnóstico clínico, no con test, no hay descrito un test para embolía de líquido amniótico que nos diga, sí, es embolía de líquido amniótico. No, no es embolía porque el test salió negativo. Realmente el test sería la autopsia, ¿sí? Ver los émbolos en el territorio pulmonar de la paciente. No queremos eso, no queremos eso. Entonces no hay un test que esté descrito para eso. Hacer una reanimación como debe ser, con todos los juguetes, como hemos aprendido en el ALS y en el ACLS y en el BLS. El manejo multidisciplinario siempre que tengamos ayuda, 1 o 2 obstetras más con nosotros para solucionar la parte quirúrgica, para que nos orienten. A veces uno entra en un túnel con una visión tubular que no se logra manejar adecuadamente por el estrés. Un segundo o un tercer compañero nos puede ayudar a pensar mejor. Desembarazo inmediato, ventilación e inotrópicos y manejo agresivo de la coagulación intravascular diseminada. Muchas gracias.